Buenas noches. Buenas noches. ¿Y tú, Víctor? No piensas saludarme. Estás tan enojado conmigo que ni eso eres capaz de hacer. Flaco, pensé que estaba dormido. No, estoy mal, pero no he podido dormir, la verdad. ¿Vos qué? ¿Cómo vas con los dolores o qué? No, pues esto duele como un hijo de puta. Regálame una pastillita de esas, un aguardientico, alguna mierda del dolor. Qué varón, Venga, regáleme. No, hermano, varoncito, que ya vamos a llegar a Tijuana. Yo estoy seguro que el ingeniero nos va a tratar muy bien y nos va a cuidar, mijo. Flaco. Venga, mijo. ¿Usted tiene forma de comunicarse con el otro avión para que aterricen en el DF? Forma sí tengo, pero... ¿O para qué si nosotros vamos para Tijuana? Llámelos, hombre. Dígales que aterricen en el DF, que en cuanto yo me recupere les caigo para operar. Hágame un favorcito. Ya no tiene ningún caso que hablemos de eso. Ya no pienses en esto, mi alma. Mira, estos tipos tienen tantas broncas que lo último en lo que van a pensar es en Aurelio Casillas. Eso es lo que estabas hablando el otro día con tu socio, ¿verdad? Que ya no quieres seguir metido en las broncas de tal Fello Aguilera. Eso es lo que está pasando. Aunque no me lo quieras decir y te quieras hacer el duro, es así. ¿Verdad que lo que te dijo Aurelio te hizo pensar? ¿Sí o no, Dalvio? ¿Por qué no me puedes dar un poco de tranquilidad, cabrón? Es lo que más quiero, que estés tranquila. Entonces... Mira, yo no me estoy haciendo el duro. A mí no me gustan esos jueguitos, no me gustan esas Y sí, me compré un pleito ajeno. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué más me daba? Pero desde que te conocí todo cambió. La cosa ya no es así. Yo creo que tendríamos que decirle esto al ingeniero. No se Pero no quiero tener problemas con ese man después, de verdad. No se preocupe por el ingeniero, que yo ya charlé con él. Él está de nuestro lado y no del lado del pendejo este. ¿Qué vos estás haciendo con tu inteligencia o qué? El man piensa como yo. Primero el negocio y no las pendejas de Cucho. Se va copiándolo. Lo que no quiero es que por querer demostrarme que eres el más chingón, termines hundido en la mierda. Ah, cabrón. ¿Quién te dijo que todo lo que hago es para demostrarte a ti algo? Seas voladito, hombre. Tengo mejores cosas que pensar aparte de ti. ¿Te parece bien alejarte de la familia? A ver, dime, ¿por qué chingados están busando a la felina? ¿Que no les basta esperanza para lavar todo el dinero que se les pegue la gana? Esa pinche colombiana es socia del Fello, del Tijeras y del oficial que casi te mata, Ah, entonces el oficial lo que te preocupa. Mira, tranquilo, porque más o menos como a esta hora, ya el oficial debe estar cenando con la calaca. Y a los otros dos pendejos ya le tengo sus días bien contaditos. Así que tú tranquilo, Aurelio. Aurelio. Así te llamo, ¿es que no? Te repito que no tienes por qué sentirte acosada. Qué bueno, porque eso sentí. No tienes por qué sentirte agredida, Esperanza. Rodrigo, ante todo, es mi amigo. Y ciertamente hemos pasado por momentos muy difíciles en estos días, con muchas tensiones, y por eso quise invitarlos a la cena para relajar esas tensiones. Si te incomodé, te pido una disculpa. Para mí es muy importante conocer tu punto de vista. Disculpen ustedes. Sí, tienen razón. Es que yo últimamente he estado bajo mucha tensión. Claro, es lógico, Esperanza. Se llama estrés postraumático. De hecho, varios de nuestros oficiales lo sufren después de alguna explosión o balacera. Pero tranquila, yo no creo que Rodrigo tenga la intención de interrogarte. Todo lo contrario. Solamente nos queremos informar. Estamos en pañales en la lucha en contra del lavado de dinero. Evelyn, por favor, no incomodemos a la invitada, al anfitrión. Hablemos del tema del lavado de dinero después, por favor. ¿Sí? No, Rodrigo. Hablemos del tema. Comencemos porque México es una gran lavadora de dinero. Y mira, voy a dejar las cosas claras de una vez.
Hacer negocios con la Esperanza ahorita significa entrar a tu órbita otra vez y qué bueno estar recibiendo órdenes, imposiciones tuyas. Además, yo estoy bastante grandecito para ser tu gata, ¿no crees? Esto ya lo habíamos hablado. Tú a tus negocios y yo a los míos. Y no es por presumirte, pero ahorita traigo un jet cargado de euros de España. Ya tengo negocios en Alemania, Francia y Suiza. Ya duplicamos la producción y estoy abasteciendo el mercado europeo por el Mediterráneo, sacando merca por el oriente de Venezuela. Y no tienes ni puta idea de los golpes que le hemos dado a los colombianos. Sí, sé que estás controlando el mercado en el gabacho también. Por otro lado, no sabes el gusto que me da imaginarme la cara que pusieron el Fello y esos cuando se enteraron que le bajaste la merca. Pues si tanto gusto te da, entonces ¿cuál es tu pedo? Que no metamos a la Esperanza en nuestros business. Ese es tu pedo. La Esperanza. Hola, Mónica. Mejor bájale. Y no le busques por ahí que no me vas a encontrar. Este negocio no solo es trasegar droga. Este business requiere de estrategias. Y lo de bajarle la marca a los colombianos de pronto estuvo bien en un primer momento para marcar superioridad. Pero hay que hacer y dejar hacer, Víctor. Establecer alianzas con socios de verdad. Asegurar relaciones. Mantener el respeto. No me subestimes, cabrón. ¿Quién te dijo a ti que yo no tengo mis estrategias y mis alianzas? ¿O crees que ando de buscapleito con todo el mundo? ¿O qué ching... A ver, homies. Ya me marcó el Víctor Casillas para decirme que ya tiene la encomienda para que empecemos la guerra, ese. Así que vamos a necesitar a los mejores, cabrón. Hasta los novatos necesitamos aquí, ¿ok? Balú, que me preparas porque mañana mismo te lanzas a Acapulco con el Tubos, que nos van a entregar un chingo de armas que no. Y vamos a armar un desmadre aquí en el DF. Vamos a hacer los meros chingues de este patio que no. ¡Ah! No, Javier, esto es exactamente lo que yo quería evitar. Y me vas a perdonar, pero esta vez Aurelio tiene la razón. No debimos seguir alimentando la guerra con esos cabros. La paz nos conviene a todos. Pues usted me va a perdonar, Moniquita. Pero todos estos problemas que heredamos del Fello, todas estas guerras, fueron porque Aurelio se cogió a su mujer, su Aurelio. Así que no me venga a decir ahorita que tenemos que rendirle cuentas al Señor de los cielos. No se trata de rendir cuentas o no, Javier, sino... Olvídalo, que se madren si quieren. Yo ya hablé con Víctor y Aurelio bastante lo he salvado, como dijiste, cuando hice por él lo del Fello. Pues ahí fue cuando me enteré que lo iban a operar. Y que el Fello lo quería bien frío en una plancha, que si no es por usted y su intervención, no estaría tan vivito y tan campante ahorita. No me mire así, Moniquita, que yo sé todo lo de su vida. Estoy haciendo mi trabajo. ¿Y por qué vienen huyendo de Colombia? Se metieron en un broncón con la Mónica Robles, el Víctor Casillas y un guerrillero que le dicen el Super Javi. No, está tan grande la bronca que no creo que piensen en los Casillas. Menos el Fello, que él desde que se despierta hasta que se duerme, lo único que piensa es en venganza. Pobrecito. Pero ya lo acabas de decir tú antes, mi amor. Es su venganza, no la tuya. A mí me preocupa solamente lo que te preocupa a ti. Y a mí lo que más me preocupa, es más, lo que más me gusta es que tú me vas a ayudar a salvar a mi hijo dado el caso. Ya me lo prometiste. Te lo prometo. Lo único que no te puedo prometer es que también vamos a perdonarle la vida a Aurelio Casillas. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Ah, sí? O sea, me estás haciendo todo este teatrito nada más para proteger a Aurelio Casillas. A ver, ¿qué estás diciendo, Dalvio? ¿Qué te pasa? No puedo creer que estés celoso, Carlos. Yo te amo a ti. ¿Lo entiendes? Te amo. Aurelio Casillas me vale madres. Tú no. A ti sí te amo. Omar, ¿que no te das cuenta que cada que me celas me estás insultando? ¿Qué me crees capaz de andar de cama en cama? Que no se te olvide que yo te conocí andando con Rivero, mamacita. Yo ya había
dado por terminada mi relación con Rodrigo. Bueno, pero parece que no le avisaste. Yo ya había terminado mi relación con Rodrigo cuando me metí contigo. Y después de meterme contigo, no pude volver con él. ¿Qué te hace falta conmigo, Omar? ¿Pero qué ching traías hoy? Nada. Solo quiero dejar mis huellas para que te acuerdes de mí cuando te acuestes con la primera dama. ¿Qué? Ay, por favor. Con la mujer de Omar. ¿Qué crees que no me di cuenta que esa idea es la que te mueve para hacer este trabajo? ¿Ah? Lo que sí no entiendo es... ¿qué es lo que te tienta más? ¿Bajársela al presidente? ¿O que sea la hija famosa de un narco? ¿Quién ching te dijo que me lo voy a echar? A ver, Rutila, no me digas que tú no eres celosa. Claro que soy celosa. Si ustedes los hombres son peores que nosotras las mujeres. Lo que pasa es que nadie les dice nada. Pero no por eso. No me di cuenta cómo se te fueron los ojos con la modelito esa que escogiste. A ver, Rutila, últimamente no estoy hablando ni de ti ni de mí. Este coraje, este dolor de panza me lo causa el pendejo de Nerio. ¿Te tiró la onda o no? Ay, pero ¿por qué es un coqueto natural, Omar? De ahí a que yo vaya a hacer algo es otra cosa. Ay, además él anda con la asistente. No anda con ella. Solo se la coge. Sé cómo es ese güey. Rutila, sé por qué te estoy diciendo las cosas. ¿Qué no te da miedo de que te jodas? ¿Eh? Yo te conozco y yo sé que no vas a parar hasta conquistar a Ruth y meterla en tu cama. Ajá. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú sabes qué? Me das risa. Porque no soy así. Porque si yo me hubiera cogido el 10% de las viejas que dices que me cojo, sería un Casanova. Ay, mi amor. Un Don Juan. Soy tu asistente y te he alcahueteado muchísimas mujeres. ¿Qué crees que no sé que todas esas niñas de las fotos que le enseñaste a Terán van a acabar en tu cama? Los spa de altísimo nivel, las costosísimas tiendas de traje de novia, listas de boda, concesionarios de auto de lujo, en fin, toda esa avenida Mazarik es una fachada de lavado de dinero proveniente de narcotráfico. Y a los ejecutivos de alto rango como yo se nos entrena para sospechar de todo esto. Por eso yo sé que desconfías de mí, Rodrigo. Me tienes completamente impresionado. Eso es precisamente lo que quería que nos dijeras. Es la información que necesitaba. Oye, guapa, ¿y todo esto lo sabes desde Panamá? Así es. Si México es una lavandería, Panamá es el paraíso. Recordemos que Escobar lo utilizó como centro de operaciones. Claro, y está el antecedente de Noriega, ¿no? Así es. Y todo esto nos condujo a ser un poco más estrictos a la hora de escoger a nuestros clientes. ¿Sabes qué, Rodrigo? Yo te podría dar una lista de todos mis clientes y, no sé, puedes verificar si alguno está buscado aquí en México o internacionalmente por narcotráfico, ¿no? ¿Tú qué piensas, mi amor? No, yo no creo que sea necesario. Esperanza, yo valoraría mucho que fueras nuestra asesora en esa materia. ¿Ven por qué la tengo conmigo? ¿Aceptarías, Esperanza? No, sé que tienes muchas ocupaciones y sería cuchillo para mi propia Esperanza, garganta. ¿aceptarías trabajar para nosotros?